El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso puede ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien, dentro de estos versículos hay tres parábolas con profundos significados espirituales. Muchas de las versiones de la Biblia lo titularon como la pregunta sobre el ayuno. Recordemos que estos títulos no estaban en el escrito original. Ahora bien, no vamos a profundizar las dos primeras, mas sí la última que trata sobre el vino y los odres. Dicho esto, empecemos en el versículo 18. Dice: los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En esta conversación con pregunta y respuesta, Jesús nos va a dar muchísimas revelaciones espirituales para nuestra edificación. Aquí los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? A simple vista podría tomarse como que ellos son muy consagrados, mientras que los discípulos de Jesús no. Entonces Jesús le contesta con una pregunta en el versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Jesucristo era Dios hecho carne. Él estaba aquí mismo en la tierra. Sus discípulos habían tenido contacto cercano todos los días con él. Podían hacerle preguntas en cualquier momento. Y Cristo estaba allí enseñándoles, ayudándoles y exhortándoles. Los discípulos podían tocarlo, abrazarlo, por lo tanto no había necesidad de que ayunaran. Pero cuando Cristo regresó a la diestra del Padre en el cielo, el ayuno se volvió necesario, pero la gente en el antiguo pacto no lo entendía. Ahora, nosotros vivimos en los días en los que el novio se ha ido, y esa es la razón por la que ayunamos. Básicamente, de lo que se está hablando en estas parábolas es sobre la vida en el antiguo pacto y la vida en el nuevo pacto. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicar qué es vivir bajo la ley, porque muchos han malinterpretado que al estar viviendo bajo la gracia ya no interesa lo que diga la ley. Empecemos con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículos 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Jesús vino a enseñar que el amor era el propósito de la ley, que solo la fe puede amar. Por lo tanto, la ley debe enseñar fe, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 9 del 30 al 32. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella, tras la ley, no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. La ley nunca ordenó que alguien tratara de merecerse su salvación. La ley se basa en la fe en las promesas de Dios, no en los esfuerzos legalistas. El error de Israel no estaba en ir tras la ley, sino en ir tras ella mediante obras, en lugar de mediante fe. Y ese es el mismo error que hoy en día muchos incurren, y a esto es lo que nos referimos, que muchos están como viviendo bajo la ley, y la mayoría de ellos por desconocimiento.
Cerramos paréntesis y sigamos con la parábola. Y luego dice el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. En esos tiempos era muy común usar tela de algodón. No había tela de fibra sintética y sabemos que cuando se tiene ropa de algodón, se debe primero ponerlo en agua y dejarlo que se encoja. Por eso se recomienda comprar una talla mayor. De otra manera, cuando te pongas el vestido no te va a quedar. Lo dejas que se encoja primero y luego lo lavas. Así que una ropa vieja de algodón se encoge de su tamaño original, y si después le coses un remiendo de paño nuevo en el vestido usado, cuando remojes el vestido en el agua, esta nueva tela o paño también se va a encoger y va a jalar y romper la tela vieja. Así que eso es lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes coger un poco de la verdad del nuevo pacto y añadirlo a tu vida antigua, como en el antiguo pacto. No funcionará, va a romperlo todo. Tiene que ser una ropa completamente nueva. Tiene que nacer de nuevo para estar en el nuevo pacto. Por lo mismo, termina diciendo en el versículo 21, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Entramos ahora en el versículo 22, y como explicamos antes, vamos a centrarnos en esta oportunidad, en esta parábola. Dice el 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe las odres, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta parábola nos provee maravillosas revelaciones espirituales. Vamos a hablar primero del odre, que es un objeto donde se envasa el vino. Un odre en los tiempos antiguos era hecho de cuero de cabra o de oveja. Se hacían curtiendo y cosiendo la piel, cerrando las partes que cubrían las patas, y solo se dejaba abierto el extremo del pescuezo. Las uvas eran estrujadas y los ponían sobre estos odres. Ahora, cuando el odre es nuevo, tiene la particularidad de estirarse, porque como sabrán, al dejar el jugo de uva sobre estos envases se fermenta, y al fermentarse se expande, entonces el odre se estira y puede soportarlo. En cambio, los odres viejos han sido dañados con el tiempo por el calor, el polvo y el humo, y al haberse secado el cuero en su límite de estiramiento, no tiene la capacidad de recibir vino nuevo. Porque cuando el vino de uva empieza a fermentar y a expandirse, romperá completamente el odre. Por eso que Jesús dijo, el vino nuevo va a romper el odre viejo, perdiéndose el vino y destruyendo el odre. Así que es necesario tener odre nuevo para llenar el vino nuevo. El odre nuevo representa a cada uno de nosotros como parte de la iglesia, a nuestra vestidura espiritual en el nuevo pacto. Y una vez que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo de todo nuestro corazón, debemos hacer lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 16. Pero ahora dejad vosotros también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que Jesús les está diciendo, debes revestirte de una nueva vestidura. Su palabra nos habla de la regeneración y renovación por el Espíritu en Tito capítulo 3 versículos del 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad,
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vemos claramente que la regeneración es una especie de lavamiento. Dios nos habla de renovar, no de remendar. El remiendo lo pone la persona, la renovación lo pone el Espíritu. Dios no anda poniendo parches, Él nos revela día a día, nos dice Lamentaciones capítulo 3 versículos 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que alguien no ha sido regenerado, necesita paciencia, entonces se dice, voy a practicar la paciencia. Eso le va a durar un breve tiempo, porque vuelve a salir el viejo hombre, y luego vuelve a prometer y luego vuelve a reincidir. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos odres viejos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 8 versículos del 5 al 9. Los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice claramente, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, si alguien no ha nacido de nuevo, por más que quiera cambiar, no va a poder, porque sigue siendo de la carne. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo no podía permanecer en ningún hombre desde Adán hasta Jesús, ni siquiera en Juan el Bautista. El Espíritu Santo venía sobre la gente de otra forma, y para que lo entienda mejor se lo voy a poner de esta manera. Es como si tú tienes un vaso boca abajo y le echas agua. El líquido va a salpicar o a correr alrededor del vaso. Esa es una imagen de cómo toda la gente era bendecida en el viejo pacto. El vaso estaba boca abajo, sus corazones estaban cerrados. El Espíritu Santo venía sobre ellos y bendecía a muchos como David, Moisés, Elías, todos ellos, pero el día de Pentecostés ese vaso se volteó y el Espíritu Santo podía entrar al corazón de los hombres, limpiarlo, llenarlo. Sansón pudo cumplir la voluntad de Dios, pero su corazón nunca cambió. Juan el Bautista en prisión dudaba si Jesús era el Mesías. Su corazón no había sido tocado. El primero en el cual estaba el Espíritu Santo viviendo y sobreabundando fue en Jesucristo. Y en el día de Pentecostés el nuevo pacto fue establecido y Jesús dijo, ustedes pueden recibir lo mismo. Vamos a ver un pasaje de la Biblia que se complementa con la parábola que estamos tratando en Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él los diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuesta para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre siempre sirve el buen vino primero, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Si se fijan bien, allí en el versículo 11 del párrafo que recién leímos, que este fue el primer milagro que Jesús hizo. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué el primer milagro de Jesús fue cambiar el agua en vino? Es porque es muy importante para entrar en el reino de los cielos. Porque al purificarte con agua, con la palabra de Dios, llegará un momento en que esa agua se convierte en vino, es decir, en ser bautizados por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 6 que habían 6 tinajas. Esas tinajas estaban dispuestas para la purificación según el antiguo pacto. Pero Jesucristo vino con un nuevo sistema en el nuevo pacto. Ahora la purificación no es con el agua literalmente hablando, sino con el agua espiritual. Dice Efesios capítulo 5 versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lo ven? Esa palabra es viva y lo vamos a ver en la segunda parte en Juan capítulo 6 versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchos no han entendido lo poderoso que es la palabra, no solo para el cambio interior, sino cuando sale de tus labios, claro, cuando estás viviendo en esa palabra. Según Juan capítulo 7 versículos del 37 al 38. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. No solo saber el texto, sino obedecerla. Ahora, ¿se acuerdan cuando los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera a los demonios y Jesús los reprendió? Veamos Mateo capítulo 17 versículos del 15 al 20. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ven, aquí Jesús reprende a sus discípulos, pero lo que quiero hacerles ver es que en esta parte de la historia los discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés, obviamente porque Jesús no había sido crucificado ni nada de eso. Pero si Jesús los recriminó es porque con la palabra que es viva y eficaz, Hebreos capítulo 4 versículo 12, es posible echar fuera a los demonios y otras señales. Esto nos enseña también que hacer señales no necesariamente significa ser salvo, porque recuerden, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. En esta parte todavía estaba Judas con ellos, así que lo principal es limpiarse por ella. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Después les dijo en Hechos capítulo 1 versículos del 4 al 5, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo mismo debemos purificarnos cada vez más para ser un nuevo odre, para ser bautizados con el Espíritu Santo, para recibir el vino nuevo, que es la figura del Espíritu Santo. Por eso el agua se convierte en vino. De ahí que la parábola que estamos tratando está conectado con el primer milagro de las bodas de Caná, visto en el libro de Juan, que por supuesto tiene muchísimas revelaciones espirituales que lo vamos a tomar en otra oportunidad. Muchos creyentes no han comprendido esto, siguen viviendo como en el antiguo pacto, están en su viejo odre, y no hay cabida para el vino nuevo. Tienen vino añejo que representa el querer ser salvos por las obras, un vino que era producido a través de muchas horas de trabajo, aplastando las uvas con sus pies, un montón de trabajo y esfuerzo. Esa es la vida bajo la ley. Entonces, lo que están en el antiguo pacto, en el viejo odre, no pueden retener el vino nuevo. Y luego, ¿qué pasa? Se disipa rápidamente. Luego están frustrados, deprimidos y desmotivados, con malas actitudes,
y lo peor de todo es que muchos se han acostumbrado a eso, a la religiosidad. Dice Lucas capítulo 5 versículo 39, y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y recuerden esto, siempre el mundo dice lo opuesto a lo que dice la palabra del Señor. En cambio, vivir en el nuevo pacto es entregarse con todo a Cristo, obedecer todo lo que nos mandó y tener una vida en abundancia. Estarás revistiéndote y siendo un nuevo odre. Teniendo el nuevo odre, empezarás a llenarlo. Y si eres constante y te ejercitas en la piedad, estarás lleno del Espíritu Santo, preparado para toda buena obra, y siempre te conservarás bien. Dice Lucas capítulo 5 versículo 38. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Veamos ahora Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bien, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? La clave para esta pregunta es otra pregunta. ¿Cómo se embriaga con vino? La respuesta es bebiendo mucho. De esta manera es con el Espíritu Santo. Pero eso va a depender. Si eres odre viejo, no es posible, y se va a romper y se va a derramar. Ahora, si eres odre nuevo, quiere decir que ya pasaste por la purificación en el agua, por la palabra, como lo vimos en la boda de Caná. Entonces vas a poder recibir el vino, el Espíritu Santo, y se va a ir llenando en el odre nuevo, como el apóstol Pablo cuando estaba lleno del Espíritu. Hechos capítulo 19 versículo 12. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Si no se llena es porque hay fuga. El odre viejo no se ha convertido totalmente en el odre nuevo. Debemos estar atentos a llevar una vida consagrada para Dios, y si alguno ha pecado, dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿cómo bebemos el Espíritu Santo? Primero, principalmente por la palabra. Dice Juan capítulo 4 versículo 14, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Segundo, a través de la oración en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 25, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y tercero, ahí también lo dice en el versículo anterior, a través de los cánticos. En todos los casos, leyendo, meditando y creyendo las inspiraciones que hallamos en las Escrituras. También a través del ayuno, cuando servimos, cuando ofrendamos. Hay muchos canales de donde se puede beber de este vino, y entonces vamos llenando nuestro odre con este buen vino. ¿Y esto para qué nos sirve? Para adorar a Dios y mantener el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Es la manera que Él habló e hizo las cosas en este mundo. El testimonio de la iglesia debe ser el testimonio de Jesús. Veamos Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía es el don más grande en la iglesia. Se nos ha dicho que busquemos el don de profecía si queremos construir una iglesia del nuevo pacto. Y la profecía no es predecir el futuro como en el Viejo Testamento. Hay una parte de eso en el Nuevo Testamento, quizás un 5%, donde algunos ya se cumplieron. Pero el 95% de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿Y cómo vas a conocer ese testimonio? A través de su palabra. Y aquí lo importante no es el texto, sino el espíritu. Cuando escuches a alguien profetizando, predicando, escucha su espíritu. No lo escuches las palabras y digan su doctrina está de acuerdo con la doctrina de nuestra iglesia. Porque el diablo viene como un ángel de luz y sus ministros parecen ministros de justicia. Y serás engañado si solo te fías de las palabras. Escucha el espíritu. El espíritu de ese hombre debe ser el testimonio de Cristo Jesús. Él no debe estar exaltándose a sí mismo. Él debe estar llevándote a Cristo. Él debe estar conectándote a Cristo, no a sí mismo.
Él debe estar hablando de Jesús y siguiendo a Jesús, tomando su cruz y siguiéndolo a Él. Es el testimonio de Jesús y ese es el espíritu de profecía que construye la verdadera iglesia de Cristo. Cuando tú tienes un odre nuevo, el nuevo vino se producirá en un momento, por el mandato de Jesús, en un instante. Así es como es la gracia. Ahora, eso no significa que no tenemos que hacer nada. ¿Acaso Jesús produjo el vino de la nada? Él pudo haber cogido las vasijas vacías y decir, sean llenas con vino, y hubieran sido llenas con vino. Pero entonces Él hubiera hecho todo. Él quería enseñar desde el comienzo de su ministerio, que ya sea en la vida o en el ministerio, es un compañerismo. Él dijo, tomad mi yugo de mí sobre ustedes y aprended de mí. Sabemos lo que es un yugo. 2 bueyes bajo un yugo. No es un buey haciendo todo el trabajo. El yugo está sobre el otro buey también. Un buey es experimentado y perfecto, el otro buey es débil e inexperto. En ese sentido nos necesita. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que en la vida cristiana, sea para servir a Dios o para vivir la vida cristiana, es un compañerismo. No es yo hago todo o Él hace todo. Es un compañerismo. Uno de los versículos claves que describe eso es en Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Lo ven? A través del Espíritu Santo, es decir, necesitamos ese poder. Nosotros hacemos morir las obras de la carne. El Espíritu Santo no lo va a hacer. Es un compañerismo. Esa es la vida en el nuevo pacto. Y si alguien dice, yo no lo puedo hacer, eso es la vida bajo la ley, porque el Espíritu Santo solo no lo va a hacer. Y la gloria siempre ha sido, es y será de Jesús, porque no importa cuánta agua pongas en las bandejas, nunca se va a convertir en vino sin Él. En todos los milagros de Jesús, Él enseñó a sus discípulos, tú haces la parte fácil, yo hago la parte difícil. Tú pon el agua, yo la convierto en vino. Tú me traes 5 panes y 2 pescados, yo los multiplico. Tú lanzas la red al otro lado y yo las lleno de peces. Siempre vas a ver eso en las enseñanzas de Jesús, como en Lázaro. Tú quita la piedra, yo lo haré levantar de los muertos. Cada milagro nos enseña una lección de cooperación, pero nosotros hacemos la parte fácil. Él quiere que hagamos eso. Lo más maravilloso del milagro de las bodas de Caná es que cuando probaron este vino nuevo, todos tuvieron que admitir que nunca habían probado un vino como ese. Esto es mucho mejor que la vida bajo la ley. Es decir, si realmente experimentas el nuevo pacto, nunca vas a querer volver a la vida bajo la ley. Nunca vas a querer volver a esa vida de quejas, depresiones, lujuria, nunca. Es como preguntarle al hijo pródigo, después que se ha comido un buen gordo buey, ¿todavía tienes deseo de ir a comer la comida de los cerdos? Él diría, no, gracias. Entonces, ¿qué significa vivir bajo la ley? En palabras simples, significa tratar de guardar los mandamientos de Dios en mi propia fuerza. Eso es vivir bajo la ley. En otras palabras, al que no busca estar lleno del Espíritu Santo para obedecer a Dios, va a estar vencido por el pecado. Y la prueba más clara de que tú estás bajo la ley está en Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú estás vencido al pecado, tú estás bajo la ley. Aquellos que nos acusan de guardar los mandamientos, ellos están vencidos por el pecado, ellos están bajo la ley. Muchos dicen, los mandamientos no importan, solo tenemos que amar a todos. Bueno, ama a todos, pero hay pecado en tu vida, entonces estás bajo la ley. La prueba de que un hombre está bajo la gracia y no bajo la ley es que el pecado no tiene dominio sobre él. Así es como uno se da cuenta. Si el pecado domina tu vida, es que estás bajo la ley. No importa qué iglesia vayas ni qué doctrina creas, en cambio estás bajo la gracia cuando el pecado está bajo tus pies. Amén.